Algunos me preguntan de dónde se me ocurre la gente para entrevistar. La verdad es que pregunto a colegas y me ayudan. Tengo algunas madrinas que me tiran nombres y contactos. En este caso le pregunté a Mariana Amatulo, que es la presidenta de Cumulus ahora y a quien entrevisté antes. Le pregunté a ella si se le ocurría a alguien dedicado a la educación de diseñadores y ella me recomendó charlar con Roberto. Roberto Iñiguez Flores es el decano de la Escuela de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey, en México. Y hay pocos diseñadores que hicieron un doctorado tratando de entender cómo se podría enseñar diseño. Él es uno de ellos. Estudió qué habilidades y competencias tiene que tener un diseñador para trabajar en el futuro. Y nos va a hablar de codiseñar el recorrido del diseñador, un recorrido especializado para cada alumna o alumno. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora. Hola Mariana, un gran gusto estar aquí contigo en esta ocasión. Yo soy Roberto Íñiguez y actualmente estoy como decano de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño en el Tecnológico de Monterrey. Ok, me vas a contar cómo llegaste ahí, ¿qué estudiaste? Yo soy diseñador, estudié diseño industrial de carrera, ¿verdad? De licenciatura, y poco a poco, mucho mi recorrido ha sido desde la práctica, primero del diseño industrial en la empresa y en la industria, a luego tratar de acercarme a cómo este puede ser más efectivo, sobre todo en contextos como el nuestro. Yo trabajo en México y mucho me interesa ha sido en países emergentes cómo el diseño puede ser un actor importante, ¿verdad? Entonces, pues de ahí mi recorrido mucho ha sido hacia el diseño, hacia la gestión del diseño, el diseño estratégico, es decir, cómo creamos plataformas, cómo creamos maneras en que el diseño pueda ser muy efectivo, pueda lograr transformación, pueda lograr un impacto positivo. Y mucho de mi investigación y lo que he hecho desde hace algunos años que estudié el doctorado también ha sido este tipo de nuevas prácticas mucho más amplias, en particular el crear entornos y plataformas del diseño avanzado, ¿no? Esta idea que el diseño puede trabajar con la complejidad, pensando en un horizonte mucho mayor en el tiempo y actuando de manera interdisciplinar, ¿no? Entonces, mucha de mi labor y mi investigación actualmente está en ello y trato pues siempre de que esas reflexiones conecten con la labor que hago dentro de la universidad, ahora como en la administración, y tratando de crear un proyecto educativo que igual tenga un impacto muy, muy positivo y sea una plataforma para generar nuevos diseñadores. Decime una cosa, ¿y qué investigaste en tu investigación de doctorado? Como el desarrollo de competencias en ambientes de diseño avanzado, es decir, en estas nuevas prácticas que ya comentaba, ¿no? Prácticas amplias, ¿no? Extendidas, que quizá el horizonte temporal no es el desarrollo de un producto de mañana, ¿verdad? Dentro de un mes o para el año que viene, sino de 10, 15 años de repensar paradigmas, de generar añadir complejidad a los proyectos en ese tipo de entornos, ¿verdad? De proyecto complejo, cómo se desarrollan competencias, qué tipo de competencias de diseño, ¿verdad? Debieran ser las que desarrollen los actores para hacer de esos ejercicios algo que funcione. Así que mucho de mi investigación ha sido ese tema, ¿verdad? El diseño avanzado y las competencias. A ver si lo entiendo. Es que los diseñadores tenemos que saber y qué habilidades tenemos que tener para poder pensar en el futuro Fantástico. y hacer escenarios, premoniciones, análisis, todas esas cosas. Así es, lo definiste mejor que yo, Mariana, gracias. Sí, ¿qué habilidades y qué conocimientos deben tener los diseñadores para poder estar en un entorno de proyecto que está pensando en el futuro?
mucho parte de la hipótesis de que sí son las habilidades, digamos, tradicionales del diseño, pero que también se requieren otras, ¿verdad? Porque ese tipo de entorno de proyecto tan complejo y tan amplio requiere nuevas cosas. Entonces, de ahí partimos. Y quizá lo que me ha interesado mucho ha sido el no solo qué habilidades, sino cómo se desarrollan, ¿verdad? Digo, en esta idea muy básica, ¿verdad? De que los diseñadores desarrollamos habilidades y competencias en la práctica, ¿no? Digo, lo ha dicho desde Sean, ¿verdad? Hasta muchos otros autores contemporáneos. Bueno, ¿cómo son esas prácticas de diseño avanzado y qué se desarrolla en ellas? Esa ha sido mucho de mi investigación. ¿Y hiciste algún trabajo práctico durante tu investigación? O sea, ¿estuviste como prácticamente observando a un grupo de diseñadores? Sí, 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 a muchos, digo, prácticamente en esto del diseño avanzado ya llevo cerca de 20 años o un poco más, algunos desde la práctica, otros desde la investigación, otros desde la academia. Las investigaciones que he desarrollado siempre han estado muy conectadas a la práctica, es decir, sí, si la pregunta es a la observación de equipos de diseño, en agencias, despachos, estudios de diseño que hacen esto, en empresas, ¿verdad? Que tienen departamentos dedicados a ello. Ha sido mucho, por un lado, investigación-acción, ¿verdad? Cosas en las que he estado inmerso yo mismo. Y por otro lado, también observación de grupos, ¿verdad? Mucho de trabajo en campo, en la práctica, sí. Muy bueno. ¿Y cómo fue que terminaste siendo decano? Para mí hay una línea muy clara, ¿no? Que si uno se hace como experto en cómo educar a los diseñadores en la práctica, también puede ir a la universidad a trabajar como educando a diseñadores desde la academia. Pero ¿cómo pasó? Sí, Mariana, pues ha sido una historia, digo, muy bonita para mí. De alguna manera, primero, en esta línea que mencionas, para mí ha sido como descubrir así mi segundo amor, ¿no? El primero era el diseño y después descubrí la educación y fue así como el segundo enamoramiento, ¿no? Y descubrí que podían convivir, así que eso es fantástico para mí. Y bueno, decirte que en el TEC de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey, que es donde trabajo, hace ya 17 años me invitaron a empezar a apoyar en la construcción del programa de diseño, que era un programa de diseño pues nuevo para esta universidad. Así que tengo la fortuna de haber participado desde el inicio en la construcción de esto y ello me ha mantenido siempre enganchado. Como te decía, conocí mi segundo amor, así que para mí ha sido valiosísimo. Y luego, pues siempre este reto y esta casi premisa personal de que el diseño es capaz de lograr transformación, cómo esa transformación se logra a partir de nuevas generaciones y nuevos diseñadores, es algo que me ha encantado hacer y así es como de a poco me ha llevado a esta posición de decano, que ahora tengo ya casi 4 años de decano nacional de la escuela, ¿verdad? Que además de diseño, desde luego suma, sé que ahora estamos hablando de diseño, pero suma arquitectura, arte digital, urbanismo, entonces este es todo un ecosistema de disciplinas cercanas. Sí, yo estuve leyendo los materiales que me pasaste y me pareció fascinante eso de que cuando uno empieza a estudiar arquitectura tiene como diferentes líneas de acción, ¿no? O no sé cómo le dicen ustedes, o como diferentes especializaciones y se entrecruzan mucho con diseño, con urbanismo, con las otras. Sí, hace algunos años empezamos como una profunda reflexión en la universidad sobre hacia dónde tendría que ir nuestro modelo educativo. Y sobre todo ha sido una reflexión en la que hemos tenido claro que en general los modelos educativos, bueno, nuestros y los del mundo, han evolucionado muy poco, ¿no? Pensar que el modelo educativo vaya muy tradicional de la currícula, ¿verdad? O el plan de estudios, como se le llama en diferentes países, es lineal, es única y que tenemos que garantizar unos resultados idénticos en cada alumno, es decir, es un poco estandarizado, ¿verdad? En el que quisiéramos que cada alumno garanticemos que cumple con un perfil idéntico que el otro. Entonces, partiendo de ahí, de pensar que es un modelo que no resuelve, digamos, la contemporaneidad, los retos que tenemos son mayores, la sociedad ha cambiado, es decir, un modelo caduco, ¿cómo podemos crear un nuevo modelo educativo? Y uno de los principios que descubrimos podría funcionar es el principio de la flexibilidad, ¿no? Asumir que cada persona es diferente
que pudiéramos generar un recorrido para cada alumno mucho más personalizado, ¿verdad? Y en eso tendríamos que entonces generar una currícula mucho más flexible. Y es a lo que creo que te referías y que viste en el material, Mariana. Es decir, alguien que está interesado en el tema del diseño, pues puede hacer un recorrido donde le hemos llamado un plan de pocas entradas y muchas salidas. Es decir, se van multiplicando conforme avanza el alumno año con año, las maneras en las que puede ir teniendo experiencias educativas. Y en ese sentido, mucho de la intención es que sea un recorrido, pues eso, personalizado y flexible. Sobre todo en un entorno, pues como decías, muy interdisciplinar, ¿verdad? No solo entre, vaya, arquitectura, diseño, arte digital o las disciplinas que tenemos afines, sino al final tenemos una universidad que incluye negocios, ingeniería, humanidades, ciencias políticas, etcétera, y cómo podemos generar esos espacios y experiencias en donde un alumno, por ejemplo, de diseño que está interesado en la ciudad, puede ir con los urbanistas, pero la ciudad incluye también siempre un tema de ciencias políticas, incluye un tema de smart cities y tecnología. Entonces podemos crear ocasiones donde todos estos temas se reúnan y el alumno vaya adquiriendo un perfil particular de egreso. A mí eso me parece genial porque una cosa que es importante en la facultad es que aprender a conocerse cómo quiere ser uno como diseñador, ¿no? Y que no todos somos iguales como diseñadores, incluso cuando decís diseñador de servicios, no todos los que hacemos diseño de servicios en este momento estamos haciendo lo mismo, ¿no? Hay unos que se dedican a hacer un diseño estratégico que tiene que ver con pensar en el futuro, hay otros que están implementando herramientas digitales, hay otros que están más abocados a los procesos y a la participación ciudadana. O sea, hay como diferentes maneras de ser diseñador, aparte de que la personalidad de uno influye. Entonces, que la facultad sea flexible es como, me parece fundamental. ¿Cuál es el feedback que tienen de los alumnos? Hasta ahora muy bueno y digo, haciendo eco a tu comentario, lo que decías, digo, el mismo Hesketh, ¿no? Mencionaba que parte de la naturaleza del diseño es la diversidad, ¿no? Es uno mismo en una diversidad de culturas de diseño. Entonces, para una disciplina como la nuestra, es un formato que se vuelve muy natural el cómo fomentamos esta diversidad, porque es una riqueza que tenemos, vaya, como disciplina joven, siempre en busca del cambio. Pero me preguntaba sobre la respuesta de los alumnos. La verdad es que la respuesta ha sido muy positiva. Les hace mucho sentido y conectan muy fácilmente con la idea de, oye, entonces yo tengo la oportunidad también de digamos, codiseñar mi recorrido y mi experiencia de los años que voy a vivir en la universidad. No es, digamos, el mismo recorrido para todos, entonces el alumno tiene esa posibilidad de diferentes maneras, ¿verdad? Quizá el otro ingrediente, además de la flexibilidad que me gustaría contarte, es el de los retos. Digamos, hace algunos años en la universidad ya habíamos migrado de tratar de quitar del centro de la educación al profesor, ¿no? Siempre esta idea del profesor al frente que dicta conocimiento y el alumno como pasivo escuchando, a mover al alumno más al centro con la idea del aprendizaje activo. Y ahora estamos dando un siguiente paso a esta idea del aprendizaje basado en retos. Es decir, poner entonces al centro más bien al reto y alrededor de él crear la comunidad de aprendizaje que incluye al alumno, no solo un profesor, sino a los profesores en general, pero también a la comunidad, también a las organizaciones que están envueltas en él. Entonces, nuestro modelo está cada vez más basado en eso. Y a esto, ahora lo traje a cuento porque ha tenido una respuesta muy positiva de parte de los alumnos. Tratamos de que cada experiencia educativa tengamos muy claro cuál es, digamos, la situación, problema o la oportunidad a resolver y reunimos alrededor, creamos la plataforma del reto donde reunimos alrededor los actores. Y entonces, en esta idea de aprender haciendo, ¿verdad? O learning by doing, como le llaman en el mundo anglosajón, el alumno, toda vez que se enfrenta a un reto, va logrando generar la conexión entre los conocimientos que antes recibía de manera separada, ¿verdad? Es decir, el estudio o la materia o el curso de proyectos siempre estaba tradicionalmente es uno
pero dibujo o metodologías participativas, otros son materias en sí mismo, digamos, en un sistema, digamos, dislocado, separado. Ahora tratamos de integrarlos todos en ese reto y en ese ir avanzando en él, el alumno encuentra, le hace mucho más sentido el cómo todos estos conocimientos y habilidades deberían de conectar y existir en un mismo momento. Eso es súper interesante porque acá en Finlandia, en la educación primaria y secundaria, se está hablando de trabajar alrededor de fenómenos. Entonces se estudia un fenómeno desde diferentes puntos de vista. Entonces se habla de matemática, geografía, atacando el fenómeno puede ser, por ejemplo, uno muy conocido que tenía mi hijo en una materia era el mar Báltico. Entonces veían cuánto agua tenía en matemáticas, hacían como diferentes cuentas, en geografía venían otro aspecto, en historia veían otro aspecto relacionado al mar Báltico. Esto me parece que es como muy parecido, ¿no? O sea, un reto es como es esto de hablar de como diseñar entendiendo el contexto de una manera más holística, si se puede hablar así. Pero aparte ustedes tienen como lo que a mí me llamó la atención, como mucho acento en la sostenibilidad y en el diseño social, o me pareció a mí. Sí, es un tema que nos interesa mucho y al que le ponemos mucha energía por varias razones. Una, porque hace mucho sentido con el tipo de universidad que somos. Somos una universidad joven, ¿verdad? 1943 nació, así que es joven comparado con la historia que pueden tener muchas universidades privadas sin fines de lucro. Entonces, de alguna manera, nos entendemos como una universidad que nace de la sociedad para la sociedad. Y entonces, mucho de la reflexión, inclusive con estos nuevos programas formativos que te estaba contando, tiene que ver con esta idea de pensar cuál es nuestra misión, ¿verdad? Y cuál es nuestro rol. Pues definitivamente lo entendemos como el conjunto de los tres roles, ¿verdad? De las universidades que le llaman sobre todo mucho allá en Europa, ¿no? Digamos, desde luego el crear conocimiento, el investigar, el formar, ¿verdad? Talentos, ciudadanos, personas, pero luego el tener impacto, ¿no? Como tercer rol. Nosotros lo entendemos eso, digamos, como un solo ecosistema y esta tercer parte, que es la de generar impacto, es algo que siempre nos ha ocupado. Aquí yo diría que en México y en Latinoamérica, me atrevo a decir, somos bastante conocidos por ser una universidad del emprendimiento. Y el emprendimiento es como el instrumento que hemos encontrado y que hemos desarrollado, digamos, como parte de la genética de la universidad para la creación de impacto positivo. A ver, contame un emprendimiento que hayan hecho alumnos que te parece que haya generado impacto positivo. Casi la mitad, a los 5 años de egresados de nuestros alumnos, tiene su propia iniciativa o ha sido parte de iniciativa o tiene un emprendimiento o es suyo. Así que el volumen pues es grande e importante, ¿verdad? Estamos en 26 ciudades del país en campus, así que se producen muchos. Pero te puedo contar un ejemplo y que además está muy reciente porque el año pasado ganó el primer lugar en el Hall Prize, que de alguna manera es este concurso probablemente el más importante, uno de los más importantes de emprendimiento, ¿verdad? La empresa se llama Rutopía, la pueden por ahí googlear. Es un emprendimiento social que trata de ser una plataforma que crea oportunidades de sostenibilidad para las comunidades rurales, ¿no? En México esas comunidades rurales típicamente viven de muchísima marginación, entonces la idea que tiene es cómo creamos a partir del turismo, ¿verdad? Pero de un turismo, digamos, responsable, sostenible, empoderar a comunidades a que puedan desarrollar espacios. Entonces, ha sido un proyecto bellísimo porque ha tenido muchos ingredientes que creo que representan esta idea de lo que queremos hacer en la universidad. Por un lado, el emprendimiento, ¿verdad? Por otro lado, el cómo conectamos los dos, yo diría, había un autor que decía los dos Méxicos, ¿verdad? En México, como en muchos países, por ejemplo, en Latinoamérica, vivimos esta distancia, ¿verdad? Entre algunos que tienen mucho y muchos que tienen poco, y que esa brecha nos preocupa siempre muchísimo, entonces trata de conectar esos dos extremos para disminuir o digamos, la distancia y provocar mayor equidad. Entonces,
crearon esta plataforma que funciona como una plataforma que empodera a las comunidades. Y así que en tus siguientes vacaciones, digo, ojalá que pronto tengamos la posibilidad de viajar más todos. Te invito, Mariana, a que uses Rutopía, visites México y la comunidad misma te prepare tu experiencia inmersiva. Me resuena mucho lo que dice Roberto cuando habla de un recorrido especializado para cada alumno o alumna. Cuando estudié en Buenos Aires no existía eso. Todos teníamos que saber lijar maquetas y que nos salgan preciosas. Si no, no pasabas al próximo nivel de diseño. Una pena, porque en mi vida laboral nunca tuve que lijar una sola maqueta. Y a la vez, se cree que una carrera es buena por el nivel de materialización y de concreción de los resultados. Un error. Creo que hablando con diferentes educadores, vamos a poder escuchar otras perspectivas acerca de la educación en diseño y las prioridades a la hora de armar una currícula. Roberto cuenta que para ellos es muy importante la flexibilidad, o sea que cada alumna o alumno pueda elegir, y ese elegir lo hace más consciente de lo que le interesa. Aprender a conocerse a uno mismo es lo más valioso que podemos sacar de los años de universidad. Y esa flexibilidad hace a eso, a poder conocerse a uno mismo. Porque hay que preguntarse antes de elegir, ¿qué temas me conmueven? ¿Con quién quiero diseñar? ¿Para qué hago lo que hago? Sigamos escuchando a Roberto. Quería que hablemos también un poco del futuro, porque ya que te interesó siempre hablar pensar el futuro de 10 a 15 años, ¿cómo vamos a estar educando a diseñadores en el futuro? Supongo que esas son cosas que se lo plantean. Gracias, sí. Sí, siempre es un ejercicio que me interesa en lo personal y te decía que he trabajado muchísimo. Yo creo que el futuro de la educación del diseño, por un lado, el multitransdisciplinar va a ser muy importante. Yo creo que el diseño como disciplina joven, hemos pasado por varias etapas y creo que definitivamente donde se puede detonar, multiplicar y entender una construcción de un diseñador con muchas más posibilidades es la de educarlo en ese tipo de plataformas, primero multidisciplinares, es decir, conviviendo con otros actores, conviviendo con la ingeniería, con el mundo de los negocios, con la política, con las humanidades, etcétera. Pero cuando digo transdisciplinar, también me refiero a la definición que incluye la comunidad, ¿no? Es decir, a los actores de la comunidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creamos una educación del diseño donde al mismo tiempo, digamos, derribemos los hilos de las disciplinas tradicionales, ¿verdad? Y creemos un entorno más multidisciplinar, pero también incluya a los actores de la realidad, ¿verdad? Los actores de organizaciones civiles, privadas, etcétera, y creemos ese tipo de plataformas transdisciplinares. Yo creo que el futuro tendría que ir para allá. Bueno, yo creo que de alguna manera ese futuro lo estamos viendo como se dice, en los estudios del futuro en señales débiles, porque por ejemplo hay algunas maestrías empezando en salud y diseño o informática en salud, por ejemplo, que son son estos cruces de disciplinas en donde hay cada vez más diseñadores trabajando. Fantástico. Sí, desde luego, coincido. Y quizá otro par de puntos que mencionaría sería este tema que mencionamos de la innovación social o el impacto social, sea una línea cada vez yo creo que más difusa. Es decir, en la actualidad hasta en el lenguaje y en la literatura existe, por ejemplo, esta idea de emprendimiento y emprendimiento social, como si fueran dos cosas diferentes, ¿no? Y como hace unas décadas apareció, ¿verdad? El diseño verde o el diseño sostenible como algo que parecía algo diferente al diseño y se le tenemos que poner este segundo nombre. Me parece que el siguiente paso del diseño para la innovación social sería el un poco entender que el diseño deberá
incluir y contemplar la sostenibilidad y el impacto social per se, ¿verdad? Como algo que no es una actividad u otra. Se me hace que tenemos que ir borrando esa línea cada vez más. Y quizá ya como el último punto, bueno, y no sé si tiene que ver, creo que tiene mucho como perspectiva, te hablaba hace un momento del tema futuro. Esta idea del diseño que incluye prácticas, yo le llamo más amplias, ¿verdad? Decíamos, ¿verdad? No solo en la perspectiva en el tiempo, pensar en el futuro, pero también más amplias en que incluye más disciplinas y más amplias en que entiende mayormente su impacto, ¿verdad? Es decir, que al mismo tiempo que somos capaces de crear objetos, símbolos, espacios, somos capaces también de entender de una manera más sistémica los paradigmas bajo los cuales estamos trabajando y los nuevos paradigmas que pudiéramos empezar a aportar. Empezamos a tener ya muestras de ello, ¿verdad? En el mundo y creo que la educación de diseño tendría que avanzar en ese sentido. Sí, y yo creo que una cosa que también va a pasar más naturalmente, que en este momento pasa poco, es lo de tener más profesores especiales o profesores invitados a las materias, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que está pasando, ahora estamos grabando esta charla en tiempos de aislamiento social, donde estamos todos trabajando desde la casa, y una de las cosas que está pasando es que me invitan mucho más a dar clases en otras universidades, porque se dan cuenta que, bueno, que la verdad queda lo mismo si estoy en mi casa en Helsinki o si estoy en mi casa en Buenos Aires. Yo creo que eso con el tiempo va a pasar también, que vamos a tener en las clases más posibilidades de tener más contactos internacionales, porque justamente porque vamos a estar más conectados. No necesitamos traer a un diseñador a hacer un workshop de una semana, sino que perfectamente lo podemos hacer online de esta manera que estamos trabajando ahora. Sí, definitivamente nos está sucediendo en todas las universidades esta ventaja que tiene el poder estar cerca de los alumnos a distancia, claro, claro, claro. Y además, bueno, también yo creo que nos invita a reflexionar. De alguna manera yo pienso que el diseño ha heredado mucho de la tradición del maestro aprendiz, ¿no? Esta idea de que el estudio de diseño o el proyecto de diseño, como le llamemos, siempre hay un profesor que es el experimentado, ¿verdad? Y los alumnos funcionan como aprendiz. Esta es una tradición de las artes, ¿verdad? Del arts and crafts. En estos nuevos entornos, digo, ha sido muy valiosa definitivamente y seguirá existiendo, yo creo, pero estos nuevos entornos también exigen que la figura como de maestro, como tal, pues pudiera evolucionar también quizá un alumno, al estar abordando un reto, tiene 5 o 6 profesores alrededor suyo, ¿verdad? No es solamente el aprender a diseñar como el maestro lo haría. Sí, totalmente. Muy interesante. ¿Y qué cosas te inspiran? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo que querés recomendarle a otros? Me encanta leer y escuchar, soy melómano, así que un poco de todo. ¿Qué quiere decir melómano? Que me encanta la música, es algo que tiene que estar ahí siempre presente, así que es algo que siempre sigo, y también leer, así que leer y escuchar son dos cosas que hago todo lo que puedo. De lectura yo diría sobre todo, me gusta mucho leer sobre cosas que conecten a esta idea del diseño y hacia dónde irá en el futuro. Un poco tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, la sistémica, el cambio de paradigmas, los ejercicios de anticipación, este tipo de lecturas sí son las que yo creo que últimamente están más. ¿Me decís uno, por ejemplo? Estaba pensando ahora, de lo último que publiqué, hay un libro muy bonito editado por David B. Hannick que se llama Design en Regards. Está en francés y ahí precisamente escribo un capítulo sobre esta idea de las competencias del diseño avanzado y cómo se desarrollan y algunas de las experiencias. Así que ese me parece que es algo que te podría recomendar. Si quieres te puedo textear ahí los detalles para que los tengas. Y bueno, está muy bueno, no porque haya escrito yo la participación, porque en realidad tiene desde Matalí Crasset, yo creo que somos como no sé si somos unos 30 autores y cada uno hace un capítulo de la contemporaneidad del diseño y hacia dónde debería de ir. Entonces creo que es muy bueno. Ahora desafortunadamente solo está en francés, pero va a salir la edición en inglés, espero, o en otros idiomas, pero bastante recomendable. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista entonces.
El Politécnico de Monterrey es una universidad privada sin fines de lucro, donde el impacto social es una prioridad y la manera de trabajar es multitransdisciplinar. Me pregunto si habrá otras con el mismo foco en Latinoamérica, y me da muchísimas ganas de ir a conocer lo que hacen. Estas entrevistas son como un pinche que te empuja a querer saber un poco más sobre lo que pasa en ese rincón del mundo. Entender que hay muchos más modelos educativos en diseño de lo que uno se imagina. No se quedan solo en crear nuevas maneras de enseñar, sino también en cambiar paradigmas, incluyendo prácticas heredadas y nuestro patrimonio cultural intangible. Muchos grupos trabajando en la educación de diseñadores están abrazando el futuro con ganas y coraje, así que seguiremos escuchándolos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción es de Andy Fechi, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram o Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.